Vamos a hablar en esta noche sobre esta observación que el Señor hace tomando este verso, en donde hay una palabra que me llamó mucho la atención, y en el verso 8 donde dice, te haré entender. Te haré entender. Y en esta línea, vemos, amados hermanos, que hay gente muy entendida en un buen número de áreas científicas, en áreas disciplinarias, en áreas de diferente tipo. Pero Dios establece que Él nos va a hacer entender, y tocaremos una de las partes muy esenciales en donde Dios quiere que seamos muy entendidos. Las formas, los métodos, los procesos que Él ocupe, Él nos va a llevar a poder entender que Dios quiere un pueblo de estas características. Dios quiere un pueblo entendido. Y entendido porque vemos que la ignorancia no viene de Dios. Conocimiento, sea bueno o malo, pero vemos que lo que Dios le habla primeramente a Eva en estos términos, para Eva fue un conocimiento correcto que Dios le dio. Después, cuando la serpiente le habla, y le habla bajo un conocimiento erróneo, porque cambia las palabras que Dios le da a Eva y lo pone en un aspecto de un conocimiento oscuro, donde no venía respaldado por los principios de Dios. Por otro lado, cuando encontramos que el conocimiento erróneo da por resultado un entendimiento oscuro, un entendimiento entenebrecido. Efesios 4:18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y luego Timoteo también habla en el 1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, le dice a Timoteo. Viene hablando de un entendimiento entenebrecido o de corruptos de entendimiento. De ello usted entonces entenderá, llevará estas pequeñas conclusiones que vamos teniendo, el por qué en estos tiempos se habla de situaciones corruptas, de situaciones que están incorrectas, partiendo de esta situación de que todo está dentro del entendimiento, y un entendimiento corrupto, un entendimiento entenebrecido. Segunda de Corintios 3:14 nos dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Hay un entendimiento que queda embotado, que queda aturdido, porque no han permitido que Cristo visite su entendimiento. Así que se necesita, amados hermanos, tener un entendimiento correcto, un entendimiento aprobado por Dios, un entendimiento limpio, del que escribe el apóstol Pedro en su segunda carta. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vea usted esta palabra, cómo Pedro a escribir esta segunda carta lo lanza a la iglesia. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Un limpio entendimiento que debe de ser trabajado, manejado a través de lo que enseguida vemos.
El mismo Pedro en la primera epístola, capítulo 1, verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Apretar, ajustar. ¿Y qué cosa serviría para ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Ya que se trata de algo que es intangible, de lo que no podemos verlo, de lo que no es de una fuente material. Cuando dice esta palabra ceñid los lomos, nos apoyamos en Efesios 6:14 cuando dice: estad pues firme, ceñid vuestros lomos con la verdad. Ahí encontramos la facultad que se nos da de poder ceñir estos lomos de nuestro entendimiento, esa parte importante de nuestro entender, porque estamos contemplando, hermano, por ahí creo que no se lo dije, vamos a hablar de cristianos entendidos. Dios tiene un pueblo entendido y nos está diciendo cómo podemos ser entendidos todavía aún más. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Con qué los vamos a ceñir? Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, dice el apóstol Pablo a Efesios 6:14. Y entonces entendemos que el ceñir nuestros lomos tiene que ser con la verdad. Algo que parece intangible, pero que la verdad y la palabra de Dios se vuelve realidad en nuestra vida. Con la palabra. Allí en la expresión del apóstol Pablo encontramos la gran idea de ceñirnos con esta palabra de verdad, con esta palabra clara. Entendidos entonces con la palabra. Y vamos a un ejemplo muy claro que encontramos en la misma escritura. El sacerdote Esdras, estamos hablando en Nehemías capítulo 8, verso 2, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías 8:9 también dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribía. Y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nehemías, con el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Dios va a poner a alguien para que podamos entender las cosas de Él, para poder entender su palabra. Y Dios pone al pastor y Dios pone a los maestros en el ministerio para que nos den enseñanza, y pone a los vasos que Él escoge para que nos puedan hacer entender la palabra. Dios va a poner a alguien cerca de ti para que puedas entender la palabra. Puede ser alguien de tu familia, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un hermano, alguien cercano, para que podamos entender la palabra. Y entonces entra aquí una pregunta: ¿qué tan entendidos somos en la palabra de Dios? Porque tenemos que ceñir nuestro entendimiento con la palabra. Y la palabra cumple propósitos, y la palabra cumple lo que Dios establece, y la palabra es vida, y la palabra es autoridad, y podemos continuar con lo que es la palabra.
Pero viene un ejemplo muy específico que en alguna ocasión lo hemos leído. Cuando están los caminantes de Emaús que viajaban con el Señor Jesús, dice Lucas 24:45, que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ese trabajo muy especial, y quiero enfocarlo de esta manera. Hay un interés muy grande de parte del Señor Jesús de poder visitar nuestro entendimiento, de poder ceñir en nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Hoy en día tenemos una necesidad muy grande de comprender la palabra de Dios, de comprender estas Escrituras que se nos han dejado. Pero aquí hay algo muy interesante. Encontramos en este cuadro que estamos enmarcando al Señor Jesús. Y Él se refiere a las Escrituras. Pero también hay personas, los caminantes que están con Él, que el Señor Jesús, al ver su necesidad, que tal vez ellos no entendían lo que les estaba compartiendo, y al ver esta necesidad entendemos que Él tuvo que visitar su entendimiento. Y podemos entonces, amados hermanos, pedir que Dios pueda visitar nuestro entendimiento. Claro que sí. Creo que va a ser una necesidad de oración de muchos de nosotros, poderle decir: Señor, visita mi entendimiento. Abre mi entendimiento como los caminantes de Emaús para poder entender tu palabra. ¿Cuánto tenemos que leer o cuánto tenemos que estudiar, cuánto tenemos que escudriñar, profundizar, cavar más profundo en la palabra, que necesitamos que nuestro entendimiento nos ayude? ¿Cuánta gente o cuántas personas dicen: sí, yo estoy convencido, vamos, de que Dios es bueno, Dios existe, entiendo que Él me ama, comprendo que debo de arrepentirme y comprendo que debo de leer la Biblia, pero no entiendo lo que leo. No entiendo lo que leo. Aún así, la misma palabra, hay un pasaje que nos especifica también, no solo una forma de ceñir los lomos con la palabra, sino alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y si hay alguien que tiene la facultad de hacer esta tarea, es el Señor Jesús. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Amén. Tal vez alguien diría en un momento dado: yo no había visto este texto, no lo había entendido, de que el Señor podía alumbrar los ojos de mi entendimiento, o no había entendido que mi entendimiento tenía ojos. Pero bueno, si la Biblia dice, y lo creemos por fe de esta manera, que el Señor puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, es que tenemos que ver con la luz del Señor y no con un entendimiento en sombras, en oscuridad o entenebrecido. Alumbrando con la luz del Señor. Te haré entender para que sepas cuál es la esperanza a que los ha llamado. Y si hay alguien que tiene esperanza hacia lo que el Señor nos ha llamado, somos los cristianos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esto solamente lo pueden entender los cristianos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esto es una frase muy
muy enriquecedora, muy llena, muy completa. Poder entender estas riquezas de la gloria del Señor en los santos es algo muy maravilloso. El Señor nos hará entender paso a paso estas riquezas. Amén. Riquezas como la fe, riquezas como tu oración, riquezas como el poder de Dios moviendo y manifestándose en tu vida, riquezas de la gloria. Y podemos continuar con esto, pero lo tenemos que entender. Podemos entonces decir una vez más, a manera de llevar esta oración: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, para que este entendimiento cumpla sus facultades con la luz tuya, oh Señor, y no con un entendimiento entenebrecido o de sombras. El Señor tiene poder para abrir nuestro entendimiento, para comprender que necesitamos cambiar. Decía parte del pasaje que leíamos: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Y el Señor tiene poder, reitero, para cambiar, para transformar, pero también nosotros necesitamos comprender que necesitamos esos cambios. El necio dice: yo estoy bien. Es más, me enoja cuando me dicen que tengo que cambiar, me pongo mal. O cuando escucha la palabra, se pone mal porque sabe que hay algo que está pasando. Y la palabra le incomoda, y a veces la palabra le ofende, pero no quiere ver que necesita un cambio. Necesita que el Señor pueda abrir el entendimiento y alumbrar los ojos de ese entendimiento. Que nuestros ojos sean alumbrados por el Señor. Déjeme llevarle a la actitud de un hombre entendido. La actitud de un hombre entendido es como la de Job, capítulo 6, verso 24, en donde él dice: enséñame y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Job pedía a Dios: hazme entender en qué he fallado. Nueva Traducción Viviente dice: enséñame y me quedaré callado, muéstrame en qué me equivoqué. La actitud de un hombre entendido deja que esto sea confrontado, y en un análisis personal le dice: hazme entender en qué he fallado. Señor, hazme entender en qué me equivoqué. En dónde, Señor, cometí una falla, o en dónde pequé, Señor. Pero hazme entender. Y hoy en día, hermano, tenemos que ver que este tipo de frase o de oración tiene que ser clara también. Señor, hazme entender en qué fallé en este día, en qué fallé, Señor, en tal ocasión, en tal encuentro, en tal circunstancia, porque, Señor, probablemente pequé. Pero le dice: hazme entender. Contrario a esto, la actitud de un falto de entendimiento lo podemos ver en Proverbios 15:32. Dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Cuando vemos esta actitud, reitero por aquí un poquito esto, para reforzar esta parte de la actitud de un falto de entendimiento. Me brinqué un pasaje. La actitud de un falto de entendimiento es Proverbios 6:32, donde dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El que comete adulterio es un falto de entendimiento. ¿Qué es un falto de entendimiento? Es un carente de ese entendimiento, y carente de entendimiento significa también ignorante. A veces puede decirse menso.
Y entonces podemos ver que el que comete adulterio es un tonto. Y a esta magnitud de esta situación, dice que corrompe su alma el que tal hace. Por eso vemos que hay vidas, que hay almas que están amargadas, que están rasgadas, que su alma está corrompida a causa de este problema, a causa de esta situación, de este pecado. El que comete adulterio es un pecado, pero es una falta también de entendimiento. Y mucho de la gente, cuando reacciona y ve más adelante al paso del tiempo los estragos, porque dice la palabra, heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Vemos las vidas después de un adulterio pagando consecuencias, no solamente materiales, emocionales, sentimentales, familiares, consecuencias de una ruptura, consecuencias de daños a los hijos, en fin. Pero es que cayó en una falta de entendimiento. Pero vemos la palabra que decía hace unos momentos, Proverbios 15:32, el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Vea cómo la palabra nos lleva. Sí, hay esta situación, pero el hombre entendido debe de enderezar sus pasos. ¿En qué área Dios nos está hablando en esta tarde noche? ¿En qué situación Dios nos está poniendo para poder decir, sé entendido, entiende? La necedad, cuando cae en la persona, insiste en sus propios errores, se aferra a sus propias ideas torcidas, ideas equivocadas. Cuando el Señor les está hablando, dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Es un ejemplo muy fuerte. Y le está diciendo, en otras palabras, no tengas en poco la disciplina, sino escucha la corrección para que seas un entendido. Aún, hermanos, yendo en esta temática, el cristiano entendido, aún nuestra oración y nuestra alabanza debe de ser con entendimiento. Primera de Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En el orar con el entendimiento, sé lo que estoy orando. ¿Cómo estoy orando? ¿Estoy entendiendo lo que oro? ¿A quién estoy orando? ¿Y cómo me dirijo en mi oración? Al Dios de mi oración. Orando con entendimiento. Dios bendiga, hermanos, su tiempo de oración. Dios bendiga todavía los días que estamos llevando en un horario de oración personal, pero a la vez en un compromiso congregacional. Y vemos que nuestra oración todavía necesita ser una oración de bendición porque lo estamos haciendo con el entendimiento. Y creemos que nuestra oración Dios la puede contestar porque es con entendimiento. Más adelante dice, cantaré, pero cantaré también con el entendimiento. El cantar con el entendimiento, sé lo que estoy cantando. Entiendo lo que estoy cantando. Sé que lo que estoy cantando es para Dios.
No basta que tenga solamente el cántico cierto ritmo, que tenga una música muy agradable, que tenga un sonido muy, muy propio y que la voz se escuche muy bien. No. Es cantar con entendimiento, sabiendo a quién le estamos cantando, por qué le estamos cantando a Él y tener esas razones para poder cantar al Señor. Uno de los ejemplos claros de esto nos lo pone Salmo 159, versos 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder, y empieza ahí a describir el por qué y el para qué. Cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, razones poderosas para alabar al Señor, y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Vemos entonces, amados hermanos, la bendición de poder orar con el entendimiento, la bendición de cantar con el entendimiento, porque debemos de cantar con lo que estamos viendo a lo mejor en la pantalla, en la letra, y vemos que esto debe de ser una letra cristocéntrica, una palabra muy específica tomada de la Biblia que alabe y glorifique al Señor. Vamos más adelante. Vemos los beneficios del ser entendido. El que posee entendimiento, dice Proverbios 19:8, que el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Y aquí vemos, hermanos, beneficios. ¿En qué? El que posee entendimiento debe de amar su alma. Y si ama su alma, la cuidará, la preservará. No dejará que su alma se llene de corrupción, de pecado. No va a permitir que su alma se amargue. No va a permitir que su alma quede herida. Tiene que correr al Señor para que Dios bendiga, toque, ministre su alma, porque es entendido. Presentando nuestra alma al Señor para que la toque, para que la bendiga, para que la sane, para que la fortalezca o para que la conforte de una manera especial. Proverbios 16:20 encontramos algo más. El entendido en la palabra hallará el bien. Vea los beneficios. Cómo el entendimiento y la palabra van de la mano. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Beneficio, hallará el bien. El bien y la misericordia seguirán todos los días de mi vida. El que haya esposa, halla el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces vemos, amados hermanos, que el entendido en la palabra hallará el bien. Y entonces tal vez la pregunta quedaría de sobra. Amados hermanos jóvenes, quienes nos escuchan, ¿todavía creen ustedes que pueden encontrar un bien en el camino del Señor? ¿Creen que todavía habrá algún bien en el acercarse a Dios? ¿Habrá algún bien siguiendo la palabra? ¿Habrá algún bien obedeciendo? Por supuesto que sí. El entendido en la palabra hallará el bien. Otro beneficio, Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. Mire, este pasaje es muy curioso, es muy especial. Tiene una fraseología un tanto curiosa, pero es muy, muy clara. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Tenemos una tarea, que el camino de la vida tiene que ser hacia arriba. Tenemos que caminar en ese camino de la vida. Pero si somos entendidos, dice esta palabra, este verso, iremos hacia arriba. Usted puede darle un poquito el enfoque que usted desee,
El camino de la vida es hacia arriba al entendido. Amén. Seguidamente tenemos una tarea de amar y seguir amando a Dios con el entendimiento. Marcos 12:32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El amar a Dios con el entendimiento, con todo el entendimiento, dice aquí, es una tarea que tenemos que desarrollar a diario. Tenemos que amar a Dios con el entendimiento, porque lo amo. ¿Para qué lo amo? Entiendo que el amor es de Dios y que también Dios ha derramado su amor en mi vida y que estoy disfrutando del amor de Dios y que en una forma recíproca de amor debo de amarle con todo el entendimiento, y le amo porque Él me amó primero, y le amo porque entregó su vida en la cruz del Calvario por mí, que yo debiendo llevar esa cruz y debiendo de pagar mis consecuencias de pecado, el Señor de una manera muy amorosa lo hizo por mí. Por lo tanto, debo de ser recíproco en ese amor y amarle con todo el entendimiento. Dios está esperando estas reacciones de seguir cada uno de nosotros amándole y demostrándole que le amamos, pero con entendimiento. No es un amor al ahí se va, no es un amor a ver qué sale, no es un amor espontáneo, no, es un amor firme, es un amor muy entendido, es un amor muy específico, pero con ese amor tenemos que amarlo completamente. Ámale con todo el entendimiento, no lo dejes al ahí se va, demuestra que amas a Dios con el entendimiento también. Cuando descubrimos las indicaciones de un padre hacia un hijo en este aspecto del entendimiento, podemos verlo con David hacia Salomón, cuando le está dando algunas indicaciones específicas. Y 1 de Crónicas 22:11 le dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entendimiento y prudencia. Viene hablando David a Salomón, y yo quiero imaginar que en un momento muy familiar, muy cercano, David toma a Salomón, y quiero ejemplificar esto muy sencillamente. Quiero pedirle a Díaz que si viene tantito para acá. Quiero pedirle que me acompañe aquí. Yo quiero imaginar que David, teniendo cercano a Salomón, en un momento de reconocimiento, porque era un consejo que quería darle David a Salomón, yo quiero imaginar que lo abraza y le dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Y yo quiero imaginar que, yo se lo acabo de decir de esta forma muy sencilla, pero quiero imaginar que David, con esa autoridad, con esa gracia de Dios, le habló a Salomón
y le deje estas palabras muy contundentes: entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes al pueblo de Dios, lo hagas con la ley de Jehová. Gracias a Dios. ¿Por qué en un momento dado, analizando un poquito esto, David no le dijo a Salomón: tienes mucha tarea y vas a edificar casa de Jehová, pero que Jehová tu Dios te dé multitud de riqueza, te dé multitud de animales, camellos, caballos, te dé ovejas y bueyes y te dé muchísimo ganado en todo? ¿O por qué no le dijo que Jehová te dé fama, vuélvete famoso, vuélvete que te conozcan por todo Israel y todos los países que le rodean? No. Le dio, hermano, un consejo tan importante que creo hoy en día necesitamos seguir orando, que Dios dé entendimiento y prudencia para que podamos gobernar nuestra casa, gobernar a nuestros hijos, los asuntos familiares, asuntos de casa, asuntos de trabajo, de donde se pueda poner en práctica esta palabra. Aún en las dificultades más comprometidas necesitamos entendimiento y prudencia, como en los compromisos que se puedan acarrear o en donde haya un compromiso muy fuerte, tenemos que tener entendimiento y prudencia. Quiero terminar, hermano, con esto y decir que el Señor nos dé entendimiento, que Dios visite nuestro entendimiento con su palabra, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Que el Señor vea en nosotros cristianos entendidos. Y finalizo con este pasaje de 2 de Timoteo 2:7 como un deseo muy especial. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Vamos a orar. Oramos. Señor, te damos gracias. ¿Cuánto, Señor, podemos ver que necesitamos el entendimiento de lo alto? Que tú visites nuestro entendimiento, Señor. Tal vez como los caminantes de Emaús, sobre la necesidad, Señor, de que abras nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Ceñir nuestro entendimiento, decir, Señor, que nuestro entendimiento esté ajustado a tu palabra, que nuestro entendimiento esté, Señor, tomado por esta palabra. Y, Señor, pongas tu luz en medio de nuestro entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Tal vez no habíamos entendido, Señor, que si tu palabra dice que nuestro entendimiento tiene ojos, Señor, es porque así es. No queremos, Señor, rebuscar más, ni tampoco, Señor, caer en un error. Si tu palabra lo dice, lo creemos en fe. Pero sí pedimos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, no sé si en esta noche alguien, Dios, necesita atender situaciones, necesita, Señor, resolver problemas, necesita, Señor, a lo mejor resolver situaciones de casa, asuntos familiares, problemas, Señor, de hijos, de hijas, no lo sé. O tal vez alguien, Señor, está entendiendo el error que cometió. Y yo te ruego que tú lo visites, Señor, y le hagas entender. Danos entendimiento. Danos entendimiento. Danos entendimiento, Señor, y que tu palabra corra y sea, Señor, mi Dios, una palabra especial y específica, Señor, que nos edifique cada vez que leamos, cada vez que escudriñemos, cada vez que estudiemos tu palabra, podamos entenderlo, Señor. Alúmbranos. Gracias.